Pastor, ¿Jesús tu hermano? ¿No es este el hijo del carpintero y su madre no es María? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí? Vemos que en realidad ninguna de estas personas era hermano de sangre de Jesús. Por ejemplo, Santiago el menor era hijo de Cleofas o Alfeo y hermano de Judas Tadeo y de José. Mateo 27:56. Santiago el mayor era hermano del apóstol San Juan. Mateo 4:21. Santiago el cananeo era de la secta judía de los celotes. Había dos Judas, Judas Tadeo o Judas de Santiago y Judas Iscariote. Ninguno de ellos era hermano de Jesús. Lucas 6:16. Los hermanos de Jesús son mencionados al menos en 10 ocasiones a lo largo de los Evangelios y el Nuevo Testamento. Y con respecto a la identidad de los mismos hay muchas opiniones divididas. La teoría de que se tratan de hijos de José de un matrimonio anterior se comenzó a proliferar en los Evangelios apócrifos de Santiago, Pedro y la infancia de Tomás que datan del siglo II. La idea de que son primos de Jesús es más nueva aún. Su primer exponente fue San Jerónimo en el siglo IV en su obra llamada Ad versus Helvidium. Estas posiciones nacieron una vez que se comenzó a adoptar el dogma de la perpetua virginidad de María. Reconocer que María tuvo más hijos después de Jesús no expone ninguna dificultad doctrinal filológica. Una obra colaborativa entre eruditos católicos y protestantes llegó a las siguientes conclusiones. 1. La perpetua virginidad de María no es planteada por el Nuevo Testamento. 2. El Nuevo Testamento les identifica como hermanos de Jesús en sentido estricto. Dejamos claro que los hermanos de Jesús no pertenecían al grupo de los 12 apóstoles. Lo comprobamos con el caso de Santiago, llamado el Justo. La cita de Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, dice: «Así reunió un consejo de jueces, ante el cual trajo a Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo». Nos vamos a introducir en la patrística y el ascetismo que dominaron los siglos II y III y en adelante. En este estudio, como ya mencionamos anteriormente, nos llamará poderosamente la atención la cantidad abrumadora y siempre aumentante de teólogos, sacerdotes católicos, obras de consulta, diccionarios y libros de teología católica que aceptan que María no fue siempre virgen y que tuvo más hijos. Aún así, durante algún tiempo el catolicismo, intentando aferrarse al dogma de la virginidad perpetua, apeló a cierto documento antiguo del siglo II que en realidad llegó a ser un anacronismo histórico. Papías de Hierápolis es llamado uno de los padres apostólicos, es decir, que vivió a finales del I siglo y parte del II. Se indica que Papías dijo que Cleofas y Alfeo eran la misma persona, y que habían dos hermanas con el mismo nombre llamadas María. La cita en cuestión dice: María la madre del Señor, María la esposa de Cleofás o Alfeo, quien fue la madre de Santiago, el obispo y apóstol. También Santiago y Juan eran hijos de otra tía del Señor. María, madre de Santiago el menor y de José, esposa de Alfeo, era hermana de María, la madre del Señor, a quien Juan nombra de Cleofás, ya sea por su padre, o por la familia del clan, o por alguna otra razón. Con el tiempo, investigaciones descubrieron que este documento ni siquiera es un fragmento escrito entre el siglo I y II. Se trata de un fragmento apócrifo escrito en la Baja Edad Media, seguramente del siglo XI. Joseph Lightfoot dice: «El pasaje es continuo en el manuscrito y no hay ni más ni menos autoridad para asignar esto a Papías que el resto del extracto. Los escritos de Papías estaban en manos de Jerónimo, y ansioso como estaba por reclamar el apoyo de la autoridad, no pudo haber dejado de referirse al testimonio que era tan importante y que confirma tan completamente su punto de vista en los puntos más minuciosos. El pasaje
fue escrito por un homónimo medieval del obispo de Hierápolis, Papías, el autor del Elementarium, que vivió en el siglo XI. Esto parece haber sido un trabajo estándar en su día y se imprimió 4 veces en el siglo XV bajo el nombre de léxico o vocabulista. Jerónimo, que fue el más grande defensor de la virginidad perpetua de María del siglo IV, tenía en sus manos las obras de Papías, lo cual parece ilógico que semejante supuesto testimonio de Papías no haya sido citado por Jerónimo para defender su tesis, a saber, que María tenía una hermana llamada María y que era esposa de Cleofás, y que ambos eran los padres de Santiago, supuesto primo de Jesús. Está claro, Papías no escribió tal documento porque se trata de un fragmento apócrifo falsamente atribuido a Papías y no existió prueba de que el documento fuera del siglo II. Vamos a continuar con Hegesipo, escritor del siglo II, nacido en Oriente y muy probablemente de familia judía convertida al cristianismo. Hace una clara distinción entre hermanos y primos. No nos ha llegado ninguna obra directa de Hegesipo. Está citado en la obra Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea en su tratado 3, párrafo 20, donde identifica a Judas como hermano de Jesús según la carne, identifica a Simeón como primo de Cristo y también identifica a Santiago como hermano de Jesús. Notamos que Hegesipo no confunde primo y hermano, hace un uso correcto de las palabras primo y hermanos en el momento indicado, confirmando que en realidad Jesús tenía hermanos biológicos. John Paul Meyer menciona: en el siglo II, por ejemplo, Hegesipo, un judío converso originario, probablemente de Palestina, parece haber considerado a esos hermanos y hermanas de Jesús como realmente tales, distintos de los primos y tíos que también menciona este autor. Como es presumible que Hegesipo aceptase que Jesús fue concebido virginalmente, los hermanos y hermanas serían para él, en sentido estricto, medio hermanos y media hermanas, es decir, con un solo progenitor biológico común, María. No obstante, se alega que tal historiador de la Iglesia primitiva dijo que Jesús tenía un primo, Simeón, el hijo de Cleofás, que fue constituido obispo. Todos le habían propuesto por ser el otro primo del Señor. Jesús tenía un hermano llamado Simeón, y Hegesipo dice que un primo de Jesús, llamado Simeón, fue obispo de Jerusalén después de Santiago el Justo, hermano de Jesús, quien había sido apedreado. Simeón había sido escogido obispo de Jerusalén por ser el otro primo del Señor. ¿Sería posible que Hegesipo creyera que los hermanos de Jesús eran sus primos? No. No debe confundirse a Simeón, el hermano de Jesús, con Simón, el primo de Jesús. Hegesipo se refiere al primo de Jesús y no a su hermano también llamado Simón. Además, la frase de Hegesipo que se traduce como el otro primo del Señor, se ha descubierto que llegó a ser un error de traducción. Muchos traductores han corregido este error, ya que literalmente no existe una frase en el texto griego de la obra de Eusebio que se traduzca el otro primo del Señor. El estudioso en patrística, Philip Schaff, traduce como Simeón, hijo del tío del Señor, Cleofás. Todos lo propusieron como segundo obispo porque era primo del Señor. El profesor Christian Frédéric Crouzet tradujo de la siguiente manera: se nombró segundo obispo a Simeón, hijo de Cleofás, tío de nuestro Señor, a quien todos proponían, por ser primo de nuestro Señor. La mala interpretación que algunos católicos le dan a la cita de Hegesipo se debe a un error de traducción. La cita de Hegesipo, traducida correctamente, no sugiere que Santiago el Justo sea primo de Jesús, más bien distingue las diferencias entre parentescos. Indica que Judas y Santiago son hermanos de Jesús, Cleofás es tío de Jesús y Simeón es primo de Jesús. Richard Jock Baumann
obispo anglicano, nos explica la interpretación y el error de traducción de Hegesipo. Hegesipo parece distinguir la relación con Jesús de Simeón, hijo de Cleofás, a quien llama primo del Señor, de la de Santiago y Judas, para quienes usa la descripción tradicional hermano del Señor. La evidencia de Hegesipo debe considerarse contraria a la opinión de Jerónimo. Frédéric Louis Godet, teólogo reformado, menciona: Hegesipo no consideraba al propio Santiago como hijo de Cleofás, ni en consecuencia como primo de nuestro Señor, sino como su hermano. Joseph Lightfoot dice: Hegesipo distingue entre la relación de Santiago, el hermano del Señor, y Simeón, su primo. Así, el testimonio de Hegesipo parece claramente opuesto al punto de vista de Jerónimo. El teólogo John Painter, después de citar del testimonio de Hegesipo, sostiene que con respecto a la teoría de que los hermanos de Jesús son sus primos, menciona: tiene fallas fatales, ya que carece de cualquier apoyo inicial y viola la tradición temprana que distinguía consistentemente al hermano del primo. El erudito Erik Svendsen dice: no hay necesidad de imaginar que este Simeón es el mismo Simón que figura entre los hermanos del Señor. Es bastante habitual que los primos tengan el mismo nombre. En cualquier caso, nuestro uso de Hegesipo es meramente para mostrar que conocía la diferencia entre hermano y primo. El teólogo católico Armand Puig nos da una interesante observación. Ahora bien, si se hubiera querido precisar que los hermanos de Jesús eran de hecho sus primos, tendríamos algún indicio de ello, por pequeño que fuera, en los textos del Nuevo Testamento o al menos en la tradición cristiana primitiva. Hegesipo distingue claramente entre Santiago, el hermano del Señor, y Simeón, el primo del Señor. Por tanto, siguiendo a Hegesipo, autor del siglo II, difícilmente los hermanos del Señor pueden ser considerados sus primos. La evidencia es abrumadora. La idea de que Jesús tuvo hermanos se extiende no solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la literatura cristiana y profana, y se creía en las primeras comunidades cristianas. Tenemos más documentos de los siglos II y III de lo que se creía acerca de Santiago el Justo, el hermano del Señor. Uno de los documentos se llama Sobre los apóstoles y discípulos, donde menciona a los 12 apóstoles y 70 discípulos. Se trata de un documento del siglo III, atribuido posiblemente a Hipólito de Roma. Un documento que menciona a 3 Santiagos, 2 de ellos en el grupo de los 12 apóstoles. Allí menciona: también Santiago y Juan eran hijos de Santiago. Su hermano, el de Juan, cuando predicaba en Judea, fue cortado a espada por Herodes, el tetrarca, y fue sepultado allí. Y Santiago, hijo de Alfeo, cuando predicaba en Jerusalén, fue apedreado por los judíos, y fue sepultado allí, junto al templo. Estaba también Santiago, hermano del Señor, obispo de Jerusalén. Pero los documentos no acaban aquí. De Doroteo de Tiro, cristiano del siglo III, escribió el documento Los 70 discípulos. Allí menciona: Santiago, hermano de Jesús, llamado Santiago el Justo, autor de la Epístola de Santiago y primer obispo de Jerusalén. De todos modos, en este documento solo menciona a Santiago el Justo en la lista de 70 discípulos y a Santiago el Mayor en la lista de los 12 apóstoles, omitiendo a Santiago el Menor. Dicho documento no coloca a Santiago, el hermano de Jesús, en el grupo de los 12, lo coloca en el grupo de los 70 discípulos. La omisión de Santiago el Menor es reemplazado por Matías, el nuevo apóstol que entró en el grupo de los 12 después del suicidio de Judas. Este documento no vincula al hermano de Jesús con el Santiago faltante, es decir, Santiago el Menor. En su lugar menciona a Matías. No sabemos cuál es la razón de esta omisión.
Lo que sí sabemos es que según este documento, Santiago, el hermano de Jesús, no formaba parte de los 12 apóstoles. Otro escrito son las Constituciones Apostólicas del siglo IV. Está supuestamente redactado por los apóstoles y transmitidas por Clemente de Roma. Está compuesto de 8 libros que tratan diversos temas. Entre ellos se encuentra la Didascalia Apostolarum del siglo III y la Didaché, siglo II. Este documento registra la existencia de un tercer Santiago. Allí menciona: y yo, Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Y yo, Santiago, hijo de Alfeo, hago una constitución en cuanto a los confesores. Yo, Santiago, hermano de Cristo según la carne, pero siervo suyo como Dios unigénito, y nombrado obispo de Jerusalén por el mismo Señor y los apóstoles. Las Constituciones Apostólicas es un escrito de un valor histórico muy importante, ya que revela las condiciones morales de la época, así como el procedimiento en las primeras comunidades cristianas. Informa claramente de 3 Santiagos: Santiago el mayor, hijo de Zebedeo; Santiago el menor, hijo de Alfeo; y Santiago el justo, hermano de Jesús, según la carne. Las investigaciones sobre el texto permiten afirmar que el autor o recopilador fue único y que vivió en Constantinopla o en Siria. El texto fue condenado por el Concilio Quinisexto del año 692. Sin embargo, esto no le resta su valor histórico. De hecho, hasta la Iglesia Ortodoxa reconoce la existencia de un tercer Santiago que no pertenecía al grupo de los 12. Acudimos a un escrito medieval ortodoxo oriental llamado el Libro de la Abeja. Se trata de una obra escrita en siríaco en 1222 por Salomón de Akkad, que era obispo de Basora, dentro de la Iglesia de Oriente. Allí menciona los nombres de los 12: Santiago, hijo de Zebedeo; Santiago, hijo de Alfeo; los nombres de los 70, Santiago, el hijo de José. El erudito ortodoxo Dimitri de Rostov relata en la gran colección de vidas de santos: después de elegir a los 12, Cristo el Señor escogió a 70 apóstoles menores y los envió a predicar, como escribe el santo evangelista Lucas. Hemos investigado cuidadosamente las divinas escrituras, las tradiciones transmitidas por los padres y los relatos de fidedignos historiadores y cronistas eclesiásticos, y compilado la siguiente nómina de santos apóstoles conmemorados en este día. Primero, Santiago, hermano del Señor, conmemorado el 23 de octubre. Además, siguiendo la línea oriental, la Enciclopedia Ortodoxa Rusa declara: la tradición considera que Santiago no fue uno de los 12 apóstoles, y por lo tanto se menciona en los evangelios solo entre los hermanos del Señor. Los hermanos de Jesucristo son hijos de derechos de José de un primer matrimonio. Santiago no está entre los 12 apóstoles. Joseph Barber Lightfoot da detalles interesantes al respecto. En comparación con el punto de vista jerominiano, tanto el epifaniano como el elvidiano tienen mayores pretensiones de aceptación. Ambas asignan a la palabra hermanos su significado natural. Ambas reconocen los principales hechos relacionados con los hermanos del Señor en los evangelios: su incredulidad, su distinción de los 12, su relación con José y María, y ambas evitan las demás dificultades que crea la teoría de Jerónimo. Y además, ambos presentan una coincidencia que merece ser destacada. Poco antes de la muerte del Señor, sus hermanos se niegan a aceptar su misión. Siguen siendo incrédulos. Inmediatamente después de su ascensión, los encontramos reunidos con los apóstoles, reconociéndolo evidentemente como su maestro. Y aún así, el relato de Mateo también pierde fuerza, aun si considerásemos hermanastros a estos parientes de Jesús. Mateo 12, 48 al 50 menciona: respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». No tiene sentido que Jesús haya tomado un parentesco tan lejano como sus supuestos hermanastros para hacer un parentesco familiar con sus seguidores. Tomar el parentesco de sus hermanastros para ilustrar lo muy cercanos que Jesús considera a sus seguidores es fatal, porque estos supuestos hermanastros ni siquiera tenían algo que ver con él, por razones muy obvias. Literalmente no había ninguna cercanía entre Jesús y sus hermanastros. Imaginémonos Jesús tomándolos como ejemplo para ilustrar a sus seguidores lo muy cercanos que son para él. La enciclopedia de Maclinton y Strauss añade en referencia a la creencia católica lo siguiente: no existe realmente garantía adecuada en el idioma mismo para considerar hermanos como parientes, y por ende la suposición a priori está a favor de una aceptación literal del término. El erudito Erik Svensson, en su libro ¿Quién es mi madre?, dice: este punto de vista también está plagado de dificultades. En primer lugar, parece debilitar la lectura natural y el punto teológico del pasaje como Mateo 12 del 46 al 50. En este pasaje no solo se ven su madre y sus hermanos como una unidad, como si fueran de la misma casa, sino para postular que estos hermanos son en realidad primos o parientes lejanos, debilita severamente el punto clave que Jesús ofrece al final de esta perícopa. Su punto es que una relación metafísica con él tiene prioridad por encima incluso de los lazos físicos más cercanos, madre, hermano y hermana. Debemos realmente concluir que lo que Jesús está diciendo aquí es que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi primo pariente lejano y mi madre. La fuerza completa del aforismo se conserva solo si las relaciones naturales mencionadas son todas igualmente estrechas y consanguíneas. Por eso Jesús toma a su madre y sus hermanos como ejemplo para mostrarles a sus seguidores que de la misma forma como él es el hermano de sus hermanos e hijo de su madre, de la misma manera nosotros somos hermanos entre nosotros e hijos del mismo Padre Celestial. Jesús quiere ilustrar esta cercanía de sus seguidores con Dios, tal es como su cercanía con su familia terrenal. ¿Tendría sentido que Jesús tomara como ejemplo a sus primos o hermanastros para ilustrar esa cercanía que tenemos los cristianos al ser hijos de Dios? Otro punto que dificulta el hecho de que sus hermanos en realidad eran sus primos es el hecho de que el Evangelio de Juan lamenta la situación en la que se encontraba Jesús. Es verdad que sus discípulos y muchas personas creían que Jesús es el enviado de Dios y el Mesías, pero por otra parte, habían muchos que lo rechazaban y decían que Jesús era un farsante. El apóstol Juan escribe que la situación de Jesús era lamentable, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan vio la necesidad de registrarlo en la Biblia debido a su gravedad. La situación sería así de grave si sus primos eran los que no creían en Jesús como el Mesías. ¿Qué sentido tiene registrar que aun los primos de Cristo no creían que él fuera el Mesías? Si esa fuese la interpretación, la idea de la situación pierde su sentido. Nadie miraría como grave si ese fuera el caso, y se dudaría de que, si eso es así, Juan lo haya registrado de todos modos. El erudito y sacerdote católico John Paul Meyer menciona: lo que se dice aquí sobre el impulso retórico natural de Marcos 3:35, Mateo 12:50, podría aplicarse también a Juan 7 del 1 al 10, en el que los hermanos de Jesús le instan a ir a Jerusalén y a Judea para que sus discípulos vean también sus obras. A continuación, el evangelista se dirige a su audiencia y le informa de que esta exhortación de los hermanos no era el signo positivo de confianza en Jesús que parecía ser, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. La amarga tristeza de este inciso pierde gran parte de su fuerza retórica si significa, en cambio,
porque ni siquiera sus primos creían en él. Además, si fuese cierto que estos hermanos de Jesús fuesen sus hermanastros, hijos de José, de un matrimonio anterior, eso significaría que Jesús no sería el heredero legal del trono de David, ya que no sería el primer hijo de José. Donald Arthur Carson, profesor del Nuevo Testamento, nos presenta las inconsistencias de que los hermanos de Jesús no eran en realidad sus hermanos biológicos. Sin embargo, es muy dudoso que tal significado sea válido aquí porque plantea problemas insuperables. Por ejemplo, si hermano se refiere a los hijos de José de un matrimonio anterior, no Jesús, sino el primogénito de José habría sido el heredero legal del trono de David. La segunda teoría, que hermano se refiere a los hijos de una hermana de María, también llamada María, enfrenta la improbabilidad de que dos hermanas tengan el mismo nombre. A fin de cuentas, los intentos de ampliar el significado de hermanos en esta perícopa, a pesar de los mejores esfuerzos de McHugh, no son nada menos que una exégesis descabellada en apoyo de un dogma que se originó mucho después del Nuevo Testamento. Y si bien es cierto que María forma parte del linaje de David, debemos recordar que quien transfiere la herencia del trono de David es el padre, no la madre. Pero prosigamos. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Mi pregunta es la siguiente, Lucho. Si María tenía otros hijos aparte de Jesús, Santiago, Simón, José y Judas, y además tuvo otras hijas más, ¿por qué Jesús manda a María a ser cuidada por Juan? Reformulo, ¿por qué manda particularmente a Juan a recibir a María como a su madre? ¿Y por qué a partir de ese momento, según el Evangelio de Juan, el apóstol Juan la recibió en su casa? Si María tenía otros hijos para que la cuidaran, ¿cómo me responderías vos, Luchito? ¿Por qué Jesús, antes de morir, encargó a Juan que cuidara a su madre en vez de a sus hermanos? Pues dejar a María en manos de sus hermanos incrédulos hubiera sido un acto de negligencia, ya que en ese momento María necesitaba consuelo, porque acababan de matar a su hijo, y sus hijos no sabrían darle el aporte espiritual, emocional y fortaleza que necesitaba María, y Juan sí podría dárselo. Profetizado por Simeón, registrado en el Evangelio de Lucas 2:35, se dice: «Y a ti misma una espada te atravesará el alma». ¿Qué peor forma de atender a María que dejarla en cuidado de hermanos incrédulos? No era el mejor momento para que los hermanos de Jesús se hicieran cargo de su madre. Erik Svensson comenta: Jesús habría sido negligente al dejar a su madre, ahora discípula, al cuidado de aquellos que tenían un historial de hostilidad hacia Jesús y su misión. El consuelo que Juan podría brindarle a María superaba con creces la obligación de entregar a María a parientes incrédulos. Por lo tanto, la preocupación espiritual, emocional y física por su madre están unidas en las palabras de Jesús a Juan. Pero eso no significaba que los hermanos de Jesús no se hicieran cargo de su madre más adelante. 50 días después, en la llamada fiesta de Pentecostés, se cita en Hechos 1:14 que estaban en un aposento con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. La situación en ese momento dicta a Jesús que debe proporcionar a su madre terrenal una fuente de consuelo emocional y espiritual de un asociado íntimo y no de aquellos que no podrían dárselo.
Jesús entregó a su madre al apóstol Juan porque le dio prioridad a su familia espiritual. Pero, aún así y todo, imaginemos que estos hermanos de Jesús en realidad fuesen sus primos. ¿Por qué no otorgó a sus primos y a la hermana de María, su tía, la atención de su madre? Si vemos que sus primos estaban cerca de él en numerosas ocasiones, y además su tía, la hermana de María, estaba con Jesús en su ejecución, ¿por qué no ofreció el cuidado de su madre a su tía y a sus primos? Es evidente que en ese momento María necesitaba atención espiritual que solo un hombre como la talla de Juan podía dárselo. Si fuese verdad que María no tuvo más hijos y por eso Jesús encomendó a Juan el cuidado de María, ¿quiénes entonces cuidaban de María mientras Jesús estaba de un lado a otro predicando? ¿Fueron sus primos? ¿Fueron sus hermanastros? ¿María se fue a vivir a casa de sus familiares? No importa qué respuesta podamos dar, siempre serán puras especulaciones si mantenemos a María virgen durante toda su vida. Lo más lógico y razonable es que los hermanos de Jesús cuidaron de María mientras Jesús predicaba. Por esa razón, siempre leemos que María está acompañada de los hermanos de Jesús para que ella no se quedase sola. Las narraciones de los evangelios invitan poderosamente al lector a relacionar los hermanos de Jesús con María, para concluir que estas personas son hijos de ella. Las citas de eruditos y obras de consulta católicos no son pocas. El teólogo católico alemán Lorenz Oberliner admite lo siguiente: para las primeras comunidades cristianas, la conciencia de la plena humanidad de Jesús se manifestaba también en la existencia de hermanos y hermanas físicos. El jesuita católico Jérôme Neyrey menciona: la evidencia lingüística para hermano, que significa primo, es muy escasa. Ninguna evidencia lingüística justifica nuestra interpretación de los pasajes del Evangelio sobre Jesús como hermanos y hermanas, como si fueran sus primos. Por lo tanto, los autores del Nuevo Testamento aparentemente entendieron a los hermanos de Jesús como hermanos de sangre, no como primos o hermanastros. A comienzos del siglo II y III empezó a gestarse la idea de que María fue siempre virgen, con la aparición del ascetismo y grupos gnósticos, apariciones también de evangelios apócrifos como el protoevangelio de Santiago. El llamado padre de la Iglesia, Ireneo de Lyon, considerado como uno de los adversarios más importantes del gnosticismo del siglo II, hizo una interesante comparación entre Adán y Jesús, alegando que Adán fue tomado de la tierra aún virgen, porque en ese momento no había sido labrada ni cultivada, haciendo un paralelo con Jesús, porque fue tomado de María, que al igual que la tierra donde fue tomada Adán, todavía era virgen. Lo citamos: como la sustancia de Adán, el primer hombre formado fue tomada de la tierra simple y aún virgen. Dios aún no había hecho llover y el hombre aún no la había trabajado. Así, la palabra que recapitula en sí mismo Adán recibió de María, todavía una virgen, la generación de la recapitulación de Adán. Así Ireneo no menciona nada después del parto de Jesús, no parece ser un tema que le importe. En otra parte menciona: así testificaron que antes que José se uniera a María, siendo ella aún virgen, fue hallada encinta por obra del Espíritu Santo. De nuevo, el sacerdote católico John Paul Meyer comenta al respecto: los últimos textos de un padre de la Iglesia prenicena, que pueden delatar una inclinación hacia la tesis de hermanos auténticos, pertenecen al tratado Adversus a Hereses de Ireneo. Pero en estos textos, la posición del autor no es tan clara. A lo largo de esa analogía, 2 veces hace manifestaciones que parece implicar que María tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús. Dado lo forzado de toda analogía, es difícil determinar hasta qué punto podemos apoyarnos en la de Ireneo, pero al menos se debe dejar abierta la posibilidad de que Ireneo diera por supuesto que María no siguió siendo virgen después del nacimiento de Jesús.
Erik Svensson comenta: Ireneo pretendía claramente que se tomara en paralelo. Así como el suelo de la tierra era todavía virgen, pero solo hasta poco tiempo después, cuando fue labrado, también María era todavía virgen antes de dar a luz a Jesús. La implicación directa es que ella no permaneció virgen a partir de entonces. Aunque esto no es una prueba directa de que María tuvo otros hijos, parece ser la inferencia natural. En cualquier caso, si este es el significado de Ireneo, entonces la virginidad perpetua de María le era desconocida. En el siglo II aparecen varias sectas cristianas gnósticas. Los gnósticos creían que el mundo material era malévolo. Por esa razón, especialmente sobre todo el docetismo, rechazaron la encarnación, el cuerpo y sangre de Jesucristo. Para los gnósticos, Jesucristo era un espíritu que aparentaba tener un cuerpo físico. Creían en un demiurgo como creador del mundo material. Se convierte en encarnación del mal, aprisionando a los hombres y encadenándolos a las pasiones materiales. Los gnósticos eran ascéticos, es decir, mantenían una ética basada en un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Practicaban una exageración repudiando el mundo material donde involucraba el rechazo a las relaciones sexuales. Es debido a esto que empezó a surgir mucha literatura apócrifa gnóstica, donde tomaban el nombre de un apóstol y hacían pasar dichos libros apócrifos como escritos de dicho apóstol. Las ideas gnósticas, muy dispares, se extendieron hasta el siglo IV. Insistían que tenían que luchar contra la materia y su autor, el demiurgo, lo cual les llevaba a conclusiones que se resumen en el dualismo maniqueo. Prohibían ciertos alimentos, así como el vino, oponiéndose al matrimonio y a las relaciones sexuales. Muchos padres de la Iglesia combatieron estas ideas erróneas, alegando que el matrimonio es santo e instituido por Dios. Sin embargo, muchos sostuvieron que el celibato era superior, y algunos consideraban las relaciones sexuales como impuras. El ascetismo tuvo éxito en los evangelios apócrifos. Estos evangelios retrataron a Jesús como un niño malcriado. En otros casos, se relata que pudo haber mantenido una relación amorosa con María Magdalena. Y como no podía ser de otra manera, estos evangelios retrataron a María, la madre de Jesús, como una jovencita que había hecho un voto de virginidad en el templo a los 3 años. Es aquí donde aparece el protoevangelio de Santiago. Escrito aproximadamente sobre el año 150, se centra en la infancia de la Virgen María y en el nacimiento de Jesús. Dicho evangelio nos narra los acontecimientos legendarios de la infancia de María. Según este evangelio, María nació milagrosamente de 2 padres estériles, Joaquín y Ana, quienes transformaron su cuarto en un santuario donde solo se permitía la entrada a jóvenes vírgenes. La niña María no tocó ningún objeto manchado y solo tocó el suelo una única vez para caminar milagrosamente sin ayuda. A los 3 años, una procesión de vírgenes llevó a María al templo donde vivió alimentada por un ángel hasta los 12 años. A esa edad, los sacerdotes decidieron encomendarla, no casarla, a un viudo israelita para asegurar su virginidad perpetua. Así, bajo la dirección de un ángel, los sacerdotes reunieron a un grupo de viudos a quienes se les otorgó una vara. Cuando José, aquí descrito como un anciano viudo que ya tenía hijos, incluyendo a Santiago, el supuesto autor, tomó la suya de éste, brotando una paloma que se posó en su cabeza, señalándolo como el indicado para ser el guardián de María, cuando finalmente María da a luz a Jesús. Este no sale del vientre, sino que una luz resplandeciente ilumina a todos y el niño milagrosamente aparece en su pecho. Tan monumental es su llegada al mundo, que el tiempo literalmente se detiene por unos minutos. Una partera, poco precavida, duda de la virginidad de María e introduce sus dedos en ella, cosa que le calcina la mano. No vale la pena elaborar demasiado en el carácter legendario de esta narrativa, el cual debe ser evidente. Así, concebir el concepto de que la virginidad perpetua de María nace de los evangelios apócrifos no es difícil. El estudioso del Nuevo Testamento David Hunter escribe:
Para la evidencia de la enseñanza cristiana primitiva sobre la virginidad perpetua de María, debemos volver al mundo de los apócrifos, que es el único lugar donde tales doctrinas pueden haber florecido en el segundo siglo. El teólogo y erudito en patrística John Norman Davidson Kelly menciona: la obra que embelleció más ricamente las narraciones evangélicas y que sin duda ejercería una enorme influencia en la mariología posterior fue el protoevangelio de Santiago. La tesis de este evangelio es insostenible. No existe evidencia bíblica o histórica de que José haya sido viudo cuando se casó con María, y la propuesta de que José era un anciano de edad avanzada no tiene fundamento. La Enciclopedia Británica comenta: algunas de las narraciones apócrifas posteriores sobre José son extremadamente ficticias. El protoevangelio de Santiago, del siglo II, y la historia de José el Carpintero, del siglo IV, lo presentan como un viudo con hijos en el momento de su compromiso con María, lo que contribuye a la confusión sobre la cuestión de los hermanos y hermanas de Jesús. La acusación de que vivió hasta los 111 años es falsa. Cuarta prueba, la Sagrada Familia. En Lucas 2:41, cuando el niño Jesús se pierde durante 3 días y es luego hallado en el templo de Jerusalén, hablando frente a los doctores de la ley con gran sabiduría, vemos que se habla de la familia de Nazaret, Jesús, María y José. Aquí no se habla de otros hijos, por lo tanto no los hay. Este pasaje bíblico habla únicamente del extravío del pequeño Jesús, no menciona a otros hijos, ni que otros hijos hayan ayudado en la búsqueda del hermano, ni explica con quién se quedaron los supuestos hermanos cuando José y María regresaron a Jerusalén, o si José y María los llevaron con ellos. Por lo tanto, el más elemental sentido común no permite asumir algo de lo que explícitamente no se habla. Los defensores de la virginidad perpetua de María, que sostienen que los hermanos de Jesús eran en realidad sus primos, preguntan a menudo: si fuese verdad que Jesús tenía hermanos menores, ¿por qué no se mencionan cuando José y María fueron a buscar al niño Jesús en el templo? Se concluye por ello que la omisión de estos hijos de María y José prueban que ellos no tenían más hijos aparte de Jesús. Pero es que este mismo argumento se puede aplicar a los primos de Jesús, porque tampoco se les menciona. La omisión de una persona en una narración no es evidencia que dicha persona no exista o que estuviera ausente. El que no se mencione a una persona o grupos de personas puede que no sea relevante, pero en este caso concreto sí se infiere que sus hermanos estaban allí. ¿Por qué María se descuidó de Jesús por un día completo? Si Jesús fuese su único hijo, María hubiese sido una madre muy descuidada. Antonio Piñero comenta a este respecto: ¿es explicable que una madre amantísima que solo tiene un hijo tarde casi un día en caer en la cuenta de que se le ha perdido? Parece por el contrario plausible que si su mente estaba ocupada cuidando a los más pequeños, no tuviera problema especial en pensar que su hijo mayor, Jesús, estaba en el grupo de algún amigo o pariente. Solo por la noche, al reunirse la familia, pudo caer en la cuenta de su ausencia. Prosigamos con Clemente de Alejandría. Muestra su creencia que María, al dar a luz a Jesús, ella quedó intacta manteniendo su virginidad. A esto se le llama virginidad en el parto. Obviamente las posibilidades que una mujer dé a luz a un niño de forma natural, sin cesárea, quita toda posibilidad de que dicha mujer siga siendo una virgen, pues el parto hubiera abierto su vientre, su útero, y hubiera provocado un sangrado dejándola en estado puerperal. Es imposible suponer que María tuvo un parto normal y que haya quedado virgen intacta. Para mantener dicha virginidad,
Jesús, mientras nacía, tuvo que haber atravesado el vientre de María, como un fantasma o un rayo de luz que atraviesa el cristal. Por esta razón, el catolicismo debe creer que María tuvo que ser virgen antes del parto, en el parto y después del parto. María siempre virgen. Clemente dice: pero, como parece, muchos incluso hasta nuestro tiempo consideran a María, a causa del nacimiento de su hijo, como si hubiera estado en el estado puerperal, aunque no lo estaba, porque algunos dicen que, después de que ella dio a luz, se encontró cuando se examinó que era virgen. ¿Y eso realmente qué significa? El teólogo católico Ludwig Ott contesta: María dio a luz en una forma milagrosa sin la apertura de la matriz y lesiones en el himen, y en consecuencia también indoloro. Durante siglos, en varias culturas se creía que una mujer era virgen no solo al no tener relaciones sexuales, sino al tener un himen intacto como prueba de su virginidad. Esto significa que el concepto de la virginidad descansaba en la integridad física de la mujer, y el caso de la mujer judía no fue la excepción. Las mujeres, para probar su virginidad, debían sangrar al tener relaciones sexuales y manchar una prenda con sangre para guardarla en caso de que su marido la acusara de no ser virgen. Estas mujeres podían mostrar dicha prenda manchada de sangre como prueba que en efecto sí eran vírgenes. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero después de dormir con ella, la desprecia y la acusa públicamente de conducta vergonzosa, diciendo: «Me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen». Entonces, el padre y la madre de la mujer tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija a los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. El padre deberá decirles: «Yo le di mi hija a este hombre para que fuera su esposa, y ahora él la desprecia. La ha acusado de conducta vergonzosa diciendo: descubrí que su hija no era virgen. Sin embargo, aquí tengo la prueba de su virginidad». Entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos. Los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. El sacerdote católico Maximiliano García Cordero, de la Universidad Pontificia de Salamanca, dice: «Conviene primero admitir la vieja costumbre, que aún existe en algunos pueblos orientales y que sin duda existía en Israel, de que el novio, una vez consumado el matrimonio, entrega a los padres el lienzo o sábana con las señales de la sangre procedente de la ruptura del himen de la doncella». En la cultura judía y en la época de los padres de la Iglesia, la integridad física de María fue de suma importancia en el asunto de su virginidad perpetua. María fue una mujer judía de su época que seguía las observancias de la ley de Moisés, y según la ley, la mujer debe estar intacta como prueba de su virginidad. Es debido a este concepto que dentro de este dogma se encuentra la característica de la virginidad en el parto, y de hecho, en el mismo protoevangelio de Santiago, confirma que el vientre intacto era prueba de su virginidad. Mencionamos: «Y la partera salió de la gruta y encontró a Salomé y le dijo: Salomé, Salomé, voy a contarle la maravilla extraordinaria, presenciada por mí, de una virgen que ha parido de un modo contrario a la naturaleza». Y Salomé repuso: «Por la vida del Señor mi Dios, que si no pongo mi dedo en su vientre y lo escruto, no creeré que una virgen haya parido». Y Salomé, firme en verificar su comprobación, puso su dedo en el vientre de María, después de lo cual lanzó un alarido, exclamando: «Castigada es mi incredulidad impía, porque he tentado al Dios viviente, y he aquí que mi mano es consumida por el fuego, y de mí se separa». Es por ello que al definir el dogma de la virginidad perpetua, la Iglesia en el siglo IV en adelante, estableciéndolo para todos los cristianos, no omitieran el asunto de la virginidad de María en el parto. Ellos sabían lo que implicaba afirmar que el parto de Jesús abrió el vientre y rompió el himen de María. Por esa razón, establecieron como parte del dogma de la virginidad perpetua la virginidad en el parto. Clemente
registra que muchos cristianos creían que María había quedado en estado puerperal después de haber dado a luz a Jesús. Clemente discrepa con esta creencia. Muestra su creencia personal en la virginidad de María en el parto. Sin embargo, deja claro también que muchos cristianos de su época rechazaban tal creencia y, como consecuencia, rechazaban el dogma de la virginidad perpetua. El teólogo católico Walter John Burkhardt dice sobre Clemente: Clemente es seco, pero instructivo. Nos informa que, hacia fines del siglo II, la virginidad de María en Belén era motivo de controversia. En Egipto, donde un buen número, si no la mayoría de los cristianos, la negaban. Seguramente, Clemente estaría influenciado por la literatura apócrifa, especialmente el protoevangelio de Santiago, específicamente. Philip Donnelly, erudito católico, dice: pudo inspirarse hasta cierto punto en las diferentes fuentes apócrifas que sirvieron de base a la compilación que conocemos con el nombre de Protoevangelio de Santiago. No podemos obviar que el testimonio de Clemente y los cristianos del siglo II no aceptaban la virginidad perpetua de María. Joseph Augustin Fitzmayer fue un sacerdote católico jesuita que defendía la tesis de que los hermanos de Jesús son en realidad sus primos. Sin embargo, reconoce que la fórmula de la virginidad perpetua fue formulada en la época post-apostólica y que no todos los cristianos aceptaron tal creencia. Él menciona: tal enseñanza de la Iglesia fue formulada por los primeros cristianos en la era post-apostólica, haciendo uso de una interpretación de algunos pasajes del Nuevo Testamento que pasaba por alto otros que eran problemáticos, como Juan 1:45, 6:42 y Lucas 4:22. El resultado fue que esa enseñanza no fue universalmente aceptada al principio. No olvidamos tampoco que en aquella época existía la secta de los ebionitas, que rechazaron la virginidad perpetua de María, alegando que Jesús era hijo biológico de José. Sin embargo, de ninguna manera significa que el hecho de que hubieran cristianos que creían que María no era virgen después del nacimiento de Jesús era únicamente de las creencias de algunas sectas. Es en este momento que nos encontramos con otro padre de la Iglesia del siglo II, Tertuliano de Cartago. Para los estudiosos de Tertuliano no es ningún secreto que él mantuvo la creencia de que María efectivamente tuvo más hijos con su esposo José. Al aludir a los hermanos de Jesús, Tertuliano afirma que estos son hermanos de sangre, hijos de María. Tertuliano responde a Marción. Este negaba la humanidad de Cristo. Tertuliano alude a los hermanos de Jesús carnales para refutar a Marción, alegando que Jesús también era humano, al grado que tenía hermanos carnales. Tertuliano menciona: no es posible que le hayan dicho que su madre y sus hermanos estaban fuera deseando verle si no hubiera tenido madre ni hermanos. Pues dime ahora, ¿acaso una madre vive contemporáneamente con sus hijos en todos los casos? ¿Todos los hijos tienen hermanos nacidos para ellos? Los que estaban fuera eran realmente su madre y sus hermanos. Él transfirió los nombres de parentesco a otros, a quienes juzgaba más estrechamente relacionados con él en razón de su fe. Ahora bien, nadie transfiere una cosa sino de quien posee lo que se transfiere. Por lo tanto, si les hizo su madre y sus hermanos a quienes no lo eran, ¿cómo podría negarles estas relaciones a quienes realmente las tenían? Tertuliano confirma, y así es reconocido por la Iglesia, que cuando habla de los hermanos de Jesús, está hablando de hermanos de sangre. John Paul Meyer comenta: esta visión de los hermanos de Jesús como auténticos es de lo más destacable porque Tertuliano tendía a posturas rigoristas, ascéticas y estimaba sobremanera la virginidad. Sin embargo, su feroz oposición a Marción y a los marcionitas, que tenían una visión docetista de la humanidad de Cristo, le llevó a manifestar enfáticamente que la madre y los hermanos de Jesús eran verdaderamente su madre y sus hermanos. Para Tertuliano era un modo irrefutable de demostrar la completa humanidad de Cristo.
Aunque es verdad que Tertuliano tenía relación con la secta de los montanistas, el sacerdote y teólogo católico Francis Sullivan nos dice acerca de Tertuliano. Cabe señalar, sin embargo, que Tertuliano se mantuvo ortodoxo con respecto a los dogmas cristianos fundamentales, y aunque rechazó algunas afirmaciones hechas por los obispos católicos, no hay evidencia de que abandonó la Iglesia católica para unirse o formar un grupo cismático. Tertuliano era un asceta que creía en la superioridad de la vida célibe en comparación con el matrimonio, lo que hace más interesante y sorprendente su testimonio a favor de que los hermanos de Jesús son realmente sus hermanos en la sangre. No solo eso, Tertuliano no aceptaba la virginidad en el mismo parto. Él escribió: ¿quién abrió correctamente la matriz sino el que abrió una cerrada? Pero es el matrimonio el que abre la matriz en todos los casos. El vientre de la Virgen, por tanto, fue especialmente abierto porque fue especialmente cerrado. De hecho, más bien debería llamarse no virgen que virgen, convirtiéndose en madre de un salto, por así decirlo, antes de ser esposa. ¿Y qué más hay que decir sobre este punto? Ya que fue en ese sentido que el apóstol declaró que el Hijo de Dios no nació de una virgen, sino de una mujer, en esa declaración reconoció la condición de la matriz abierta que sigue al matrimonio. Para ese periodo del cristianismo primitivo, estamos hablando del siglo II, el ascetismo gnóstico estaba en su apogeo. Se estaba cumpliendo la profecía de Jesús y los apóstoles en cuanto a la gran apostasía, un apartarse de las doctrinas bíblicas y sustituidas por un falso cristianismo. El cristianismo en esa época no pudo librarse de la influencia ascética y gnóstica. Muchos de ellos rechazaban el lujo, otros consideraban la comida mala pero necesaria. Algunos rechazaban el arte iconográfico y el oficio artístico, otros rechazaban la música. Calificaron las relaciones sexuales sin fines reproductivos como algo abominable. Colocaron el celibato como superior al matrimonio. Por esa razón, los escritos de los padres de la Iglesia, algunos de ellos hablan del matrimonio en términos muy negativos. El erudito bíblico Cornelis van Dam menciona: la Iglesia primitiva fue influenciada negativamente por el ascetismo, por el cual la virginidad y el estado de soltería eran altamente valorados y el matrimonio se consideró en esencia como de segunda categoría. Orígenes de Alejandría y Tertuliano fueron ascetas, pero en el caso de Orígenes, la influencia ascética le llevó a creer que María había hecho un voto de virginidad perpetua. Los evangelios apócrifos habían conseguido que Orígenes creyera que María era virgen durante toda su vida. Esto sumado en su condición ascética, María se convertiría poco a poco en una figura sumamente importante. Los ascetas cristianos consideraban que la virginidad de María se extendió más allá del nacimiento de Cristo. Jesús y María eran ejemplos de virginidad para el ascetismo. ¿Qué fue lo que influyó a Orígenes para llegar a estas conclusiones? Philip Donnelly explica la influencia del ascetismo en Orígenes de Alejandría. Cuando Orígenes abordó el tema de la virginidad perpetua de María después del nacimiento de Cristo, a diferencia de Tertuliano, no tuvo consideraciones polémicas, pero enfrentó el problema de frente, con objetividad y por su propio bien. Sin embargo, en su solución, se inspiró, según su propia admisión, en las opiniones de ciertos ascetas contemporáneos dedicados a una vida de virginidad consagrada. En su opinión, era imposible e inconcebible que María se sometiera a cualquier hombre alguno después de haber sido eclipsada por obra del Altísimo. Sin embargo, Orígenes y Tertuliano estaban de acuerdo en algo: que Jesús al nacer abrió el vientre de María. Orígenes no creía en la virginidad de María en el parto. Él dice: la Escritura dice, todo varón que abre la matriz. Esta frase tiene un significado espiritual, porque podrías decir que todo varón sale del vientre, pero no abre el vientre de su madre, como lo hizo el Señor Jesús. En el caso de cualquier otra mujer, no es el nacimiento de un niño, sino el coito con un hombre lo que abre la matriz. Pero el vientre de la madre del Señor fue abierto en el momento en que dio a luz a su descendencia,
porque antes del nacimiento de Cristo, un varón ni siquiera tocó su vientre, como era santo y digno de todo respeto. Philip Donnelly comenta al respecto. Se expresó en términos incompatibles con la virginidad de María en el parto. En Orígenes, todo gira en su creencia personal y no estaba siguiendo un artículo de fe. La Iglesia, lo cual no es vinculante para toda la comunidad cristiana, en su origen fueron unánimes en defender la virginidad de María antes del parto. ¿Cómo es posible que no hicieran lo mismo con su virginidad en el parto y después del parto? La citada obra del erudito católico Mariología comenta: en época muy primitiva, ya San Ireneo, y probablemente antes que él, San Justino y Arístides, proponía la creencia en la concepción virginal como artículo de fe. Estaba claro que incluso para los primeros padres de la Iglesia María fue virgen antes del parto, pero ¿cómo fue la reacción de los padres de la Iglesia cuando Tertuliano dijo que los hermanos de Jesús en verdad eran sus hermanos de sangre? El libro Mariología, antes citado, menciona: es igualmente posible, en cuanto podemos juzgar por escritos contemporáneos a nuestro alcance, que expusiera él libremente sus creencias sin que ni remotamente temiera causar escándalo, y aun sin que en realidad lo causara, al menos no hay prueba de lo contrario. Una de las formas más fiables de conocer la opinión mayoritaria de la Iglesia en un periodo determinado es comprobar la reacción de los cristianos en general cuando se ataca un artículo de fe. Esto fue especialmente evidente cuando los herejes negaban la virginidad de María antes del parto. Si Tertuliano negara lo que fuese un artículo de fe, cabría esperar reacciones negativas de sus contemporáneos autores del siglo III. Sin embargo, esta reacción no se produjo, lo que hace muy probable que la Iglesia en ese tiempo no compartía la creencia en la virginidad perpetua como parte de la fe revelada, aceptando que había cristianos que negaban esta doctrina y otros posiblemente lo aceptaban, aunque posiblemente la Iglesia insista que para esa época no lo había hecho dogmático. ¿Cómo se explica entonces que los padres de la Iglesia primitiva ya consideraban la virginidad de María antes del parto como un artículo de fe y condenaban fervientemente quienes lo negaban? Otro padre de la Iglesia que se añade a la lista es Hipólito de Roma. Por las declaraciones que hizo, algunos sostienen que creía que María tuvo más hijos. Lo citamos. Él, Jesús, no reconoció como hermanos a aquellos que eran considerados como sus hermanos según el cuerpo. El Redentor no los reconoció, porque en verdad no eran sus hermanos que nacieran de José por simiente, sino él de la Virgen y del Espíritu Santo, y los consideraban sus hermanos, pero él no los reconocía. Hans von Camperhausen fue un erudito patrístico del Nuevo Testamento, que declaró en su propio libro: Hipólito también considera a los hermanos de Jesús como los hijos de José y María. De hecho, buscar una cita de los padres de la Iglesia de aquella época que hable de la virginidad perpetua de María es prácticamente imposible. Muchos de estos hablan de forma muy ambigua sobre este tema, o bien porque no viene al caso, o no era de importancia relevante. No solo es el caso de Hipólito, sino de Metodio de Olimpo, Cipriano de Cartago, Novaciano, Arnovio de Sica y Lactancio. Philip Connelly dice: es de lamentar que carezcamos de testimonios contemporáneos como por ejemplo San Hipólito. En Occidente, Cipriano, Novaciano, Arnovio y Lactancio, como hemos mencionado previamente, no aportan nada positivo. Lo mismo pudiéramos decir de Gregorio Taumaturgo y Dionisio de Alejandría en el Oriente. Aunque abogando por la práctica estética de la virginidad, Metodio es tan vago como Hipólito cuando se trata de la virginidad de María. Por lo tanto, no tenemos pruebas históricas sólidas que den por sentado que los cristianos primitivos creían en la virginidad perpetua de María. Ignacio de Antioquía y Justino Mártir hacen referencia a la virginidad antes del parto. No dicen nada sobre la virginidad en el parto y después del parto. De hecho, de Justino Mártir encontramos una frase ambigua
que pudiera dar a entender que no consideraba virgen perpetua a María. El poder de Dios, habiendo venido sobre la Virgen, la eclipsó y la hizo concebir mientras aún era virgen. Ireneo de León dice algo parecido. La palabra que recapitula en sí mismo Adán, recibido de María, todavía una virgen. Clemente de Alejandría sostenía la virginidad de María en el parto, pero no hay evidencia escrita que demuestre que creía en la virginidad después del parto. Orígenes de Alejandría hace lo contrario, sostiene la virginidad después del parto, pero no en el parto. Tertuliano sostiene que José y María tuvieron hijos aparte de Jesús. Hipólito de Roma no ofrece suficiente información para ver qué creía exactamente, igualmente que Gregorio Taumaturgo, Dionisio de Alejandría, Metodio de Olimpo, Cipriano de Cartago, Novaciano, Arnovio de Sica y Lactancio. Por lo tanto, no encontramos a ningún padre de la Iglesia en el período preniceno profesando la virginidad perpetua de María.